vectorial, chicos? ¿Era igual a qué? Al módulo del vector que premultiplica por el módulo del vector que ¿qué? Que posmultiplica por el seno de ¿qué? Del ángulo. De alfa, ¿sí? Si nosotros analizamos acá el seno de alfa, ¿se ve? ¿A qué es igual el seno de alfa? ¿Al cateto qué? Opuesto al ángulo, que es la distancia que queremos calcular, ¿sobre qué? Sobre la hipotenusa. ¿Cuál vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo que formamos? La hipotenusa vendría a ser ¿qué? ¿El módulo de qué? Del vector definido entre ¿qué? Entre el punto P1 y el punto ¿qué? P0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, nosotros acá, ¿por qué plantean el producto? A ver, ¿por qué se plantea el producto? Porque ahí les va a permitir despejar. Ustedes quieren conocer la distancia. Esta es la incógnita, ¿sí? Pero nosotros tenemos que deducir cómo llegamos a eso, ¿sí? ¿Qué fórmula hay que aplicar? Dijimos que aplicamos el producto cruz ¿entre qué? Entre el vector definido entre el punto P1 y el punto ¿qué? P0. P0. Por el vector dirección de ¿qué? De la recta, ¿sí? Es decir, que estoy definiendo el producto vectorial entre ¿qué? Entre este vector y este vector. ¿Me siguen con el mouse? Sí, profe. Bien. ¿A qué era igual el producto vectorial? ¿Al módulo de qué? Del vector que premultiplica por el módulo de qué? Por el Del módulo vector de A. que posmultiplica, que el módulo que del posmultiplica vendría a ser ¿qué? El vector que Dirección. dirección que está acá, ¿se ve? Por el seno de ¿qué? Del ángulo formado entre ¿qué? Entre los dos vectores. Y si yo lo llevo acá al esquema solito, sería esto. Ahora bien, por trigonometría sabemos que el seno de alfa, que es igual al cateto ¿qué? Opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto acá? El cateto opuesto que representa la distancia, ¿o no? Sí. Que hay entre esta recta y esta recta. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo? P1, P1, P0. P0. ¿El módulo de qué? De P1, P1. y P0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno. De ahí, ¿qué podemos despejar? Podemos despejar ¿qué? La distancia. ¿Me siguen? La distancia que va a ser igual al módulo de qué? De P1, P1. P0. ¿Me siguen? Por Por el seno de del alfa. ángulo. Ahora nos vamos ¿a qué? ¿Acá arriba o no? ¿Me siguen? Fíjense en que P1, P0 por el seno de alfa, ¿qué va a ser igual? Todo esto. ¿A D o no? La distancia. Quiere decir que ¿cómo les va a quedar el producto vectorial acá? A ver, ¿cómo les quedaría? Es decir, que voy a reemplazar. ¿Me van siguiendo, chicos, acá? ¿Y por qué hacemos producto vectorial? No entiendo. Porque justamente el producto vectorial, acá se aplica producto vectorial para sacar esta distancia. Porque acá, la distancia que vendría a ser, acá. El vector que es perpendicular, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿me van siguiendo, chicos, acá lo que voy haciendo? Sería el módulo del producto vectorial, ¿no? Exactamente. Fíjense acá que dijimos que el seno de alfa era igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre ¿qué? Sobre la hipotenusa. La hipotenusa que es igual al módulo de ¿qué?
del vector definido entre el punto P1 y el punto P0. A partir de esta función trigonométrica del seno, ¿qué despejamos acá? Despejamos la distancia. ¿Me van siguiendo hasta acá con el mouse? No se ve el mouse, profe. Acá. ¿Me siguen, chicos? Lo que les estoy mostrando. No se le ve el No, no se ve el mouse. mouse. No se ve el mouse. A ver, ¿qué es eso? Producto vectorial ahí. ¿Eso es eso? ¿Qué es? Ese no. Alfa. A ver. Acá se ve. Me parece que va a ser más fácil que lo vean acá. Ay. Acá se ve, chicos, lo que les estoy mostrando. Ahí Sí, sí ahora se sí. ve. Sí, ahora sí. Ahí se ve el mouse. Sabemos que la distancia que es igual al módulo del vector definido entre el punto P1 y el punto P0 por el seno de ¿qué? Del alfa. De alfa. Me voy a producto vectorial. Por lo tanto, el producto vectorial entre el vector definido entre el punto P1 y el punto P0 por ¿a qué va a ser igual? A la distancia multiplicado por ¿qué? Por el seno. Por por A, ¿o no? Esto por el seno, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿A la distancia o no? Ah, ya entendí. ¿Se entiende? Acabo Esta de entender con distancia eso. es igual al producto entre ¿qué? Entre el módulo del vector P1, P0 por el seno de alfa. Entonces voy a reemplazar esta expresión ¿en qué? En producto. El producto vectorial. Por lo tanto, la distancia ¿qué va a Sí. ser igual acá? A ver, la distancia que es igual. Despejamos la distancia. ¿Qué les va a quedar la distancia igual? Al producto vectorial entre P1, P0, ¿me siguen? Por A Dividido el Sobre el módulo módulo El de módulo qué? de vector A. sobre el módulo vectorial. ¿Se entendió o no? Más, sí, sí. ¿Qué es lo que yo les quería mostrar acá? Fíjense en que acá les queda el módulo de A por D. Y justamente donde a partir de la definición, a partir de todo lo que es la trigonometría, ¿por qué, chicos? ¿Por qué se aplica el producto vectorial? Se aplica justamente el producto vectorial porque acá les queda la distancia. Fíjense en que la distancia es perpendicular, ¿se ve? Entonces de ahí justamente, trabajando Perdón, con profe. esta distancia, que les queda una figura geométrica, ¿sí? Le está quedando un triángulo acá. Perdón, profe, ¿puede repetir lo último que medio se me cortó a mí? Que justamente cuando vos acá, quiero borrar esto, vos acá, ¿sí? La figura geométrica que te queda representada cuando unís el punto P1, el punto P0, el vector A, ¿sí? Y con la distancia, que la distancia siempre se mide, chicos, en forma perpendicular, te queda representada como figura geométrica, te queda representada justamente un triángulo rectángulo. Entonces vos, aplicando el producto vectorial, ¿sí? Podés justamente despejar esta distancia que es perpendicular. Siempre, chicos, la distancia se mide en forma perpendicular, se traza en forma perpendicular, ¿sí? Porque es una longitud, esto, chicos, una longitud representa la distancia. Entonces, justamente trabajando con esta figura geométrica que les queda representada un triángulo rectángulo, sabemos que la distancia, que es una longitud, es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, a partir de esa función seno, podemos encontrar justamente la distancia, despejamos la distancia y esta distancia se reemplaza en producto vectorial, considerando el producto vectorial, y a partir de ahí, justamente, encuentran la distancia que hay entre un punto y una recta conocida, o es lo mismo que decir la distancia entre dos rectas que son paralelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente por este punto conocido tiene que pasar una recta, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el práctico. En el práctico generalmente la distancia, chicos, entre un punto conocido a una recta no se da, ¿sí? Yo particularmente no lo doy porque tienen que aplicar esta formulita, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender de dónde sale esa formulita. Pero bueno,
en el teórico se le tiene que dar, pero van a ver que conmigo en el práctico no la van a aplicar, ¿sí? Pero tienen que entender de dónde sale. Bueno, chicos. Ahora nos vamos a la parte práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, la verdad que no. Por ahora no. Bien. Hagamos un repasito, ¿sí? Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que la clase anterior habíamos visto lo que era todo lo que es distancia en R2? Lo ven, chicos, pero lo ven eso después en el apunte, pero es muy parecido a lo que vimos distancia entre una recta y un punto, ¿sí? Nada más que se traslada, ¿sí? Cualquier cosa lo ven y me lo preguntan, pero me resultó mucho más interesante para ver la distancia entre un punto y una recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también se ve en R2. Porque las rectas alabiadas mucho en el práctico se trabaja muy poquito, ¿sí? Bien. Nosotros en el práctico en R2 habíamos visto la distancia, ¿esto se acuerdan que habíamos visto? La distancia de un punto conocido, una recta, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver recién, habíamos visto los ejercicios. ¿Se acuerdan, chicos, de todo esto? Sí, más o menos. Sí, que lo habíamos visto. Bien, y ahora nos vamos con las R3. Acá, ahora estamos en este sector que es R3. ¿Sí? Bien. Como vimos recién en el teórico, en R3 solamente hay 3 ecuaciones y tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? En R3 no hay ecuación explícita, no hay pendiente, chicos. En R3 la ecuación general o implícita está dada por la de dos planos, que después lo vamos a ver, ¿sí? Justamente dos planos es lo que le genera la ecuación general o implícita de la recta en R3, pero todavía eso no lo vamos a ver porque plano todavía no lo vimos. Y tampoco hay ecuación segmentaria, ¿sí? Porque la ecuación segmentaria en R3 corresponde a la del plano. Entonces, solamente las ecuaciones que nosotros vamos a ver en R3 son justamente esas 3, ¿sí? Que acabamos de ver recién, la ecuación vectorial paramétrica de la recta, que son las coordenadas del punto particular que pertenece a la recta y las componentes del vector dirección de la recta, donde alfa es un parámetro, siempre tengan presente que es un parámetro que puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. ¿Y qué representa ese parámetro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en el teórico, chicos, en caso que me toque a mí tomarles el teórico, yo les voy a hacer todo para que piensen, ¿sí? Es decir, si yo le asigno un valor a ese parámetro y yo se lo puedo poner tranquilamente, ¿qué obtengo de esa recta? ¿Qué información me da ese parámetro? ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esas cosas porque particularmente mis parciales son mucho para que lo piensen, para que lo razonen, ¿sí? Nada, no quiero nada mecánico. Todo lo que tienen que hacerme lo tienen que hacer entendiéndolo, ¿sí? La ecuación paramétrica cartesiana y la ecuación simétrica, ¿sí? Que igualo porque este parámetro es exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo muy, al igual que hicimos con R2, ¿sí? Cómo a partir de 2 puntos conocidos podemos encontrar las ecuaciones vectorial paramétrica, la ecuación paramétrica cartesiana y la ecuación simétrica de la recta que pasa por 2 puntos conocidos, ¿sí? E indicar obviamente el vector dirección asociado a esa recta. Siempre recuerden que por una recta pasan infinitos puntos. Teniendo 2 puntos particulares o conocidos de esa recta, podemos representar ese lugar geométrico, en este caso en el espacio, y teniendo 2 puntos conocidos, podemos encontrar justamente las componentes del vector dirección de la recta. Fíjense que tenemos el punto P1 y tenemos el punto P2. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es ubicar esos 2 puntos en el espacio. El punto P1 tiene como coordenadas 5, menos 2 y 3
Y el punto P2, que es otro punto conocido de la recta, tiene como coordenada -4, 3 y 7, ¿sí? ¿Cómo hacíamos ubicar los puntos, chicos? ¿Cómo ubicábamos? ¿Se acuerdan en el espacio? ¿Cómo ubicábamos, chicos, un punto? ¿Trazando qué? Primero. ¿Paralelas a qué? A los ejes coordenados cartesianos, ¿sí? Tenemos que ubicar el 5. ¿Me voy para arriba o me voy para abajo? Para abajo. ¿Cuánto? Para abajo, ¿no? 5 cuadrados. Cinco unidades. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora tengo que ubicar el -2. ¿Me voy hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. ¿Cuántos cuadraditos? 1, 2. 2. Y ahora me voy hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba 3. ¿Cuánto? 1, 2, 3. ¿Ahí qué punto tendría? El punto El P1. P1. ¿Sí? Obviamente, chicos, ustedes tienen que ser prolijitos porque se los voy a pedir que me lo grafiquen, ¿sí? Ahora, ¿cómo ubicamos el punto P2? Primero para el costado, o sea, para arriba. No sabía. Hacia arriba, ¿cuánto? 1, 4. 4. Ahora me voy hacia la derecha o hacia la izquierda, 3. Hacia la derecha 3. Derecha. 1, 2, 3. Y ahora, 7 para arriba. 7. 7 para arriba. supongo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos ubicado el punto P2. ¿Cuál es el paso siguiente? Unimos Trazar el vector ambos de P1 puntos. a P2. Primero unen los dos puntos, ¿sí? Que no sé qué onda acá. Ahí está. Esos ambos puntos ya me permite graficar ¿qué? La recta en el espacio. Una vez que defino, una vez que grafico la recta en el espacio, ¿qué tenemos que definir de esa recta? El vector El ¿qué? vector, dirección. P1 a P2. ¿Cómo definimos el vector dirección? Teniendo dos puntos, ¿podemos definir el vector dirección? Sí. Sí. Sí, Es decir, que puede ir desde el punto P1 al punto P2. Definimos ¿qué? El vector dirección ¿de qué? De la recta, ¿sí? Es decir, toda De la recta recta. tiene que tener un vector dirección, chicos, ¿sí? Ahora bien, necesitamos encontrar las componentes del vector dirección de esa recta. Sería x2 menos x1 y 2 menos y1, y ahora tenemos una tercera componente. Z2 menos ¿qué? Z1, 1. ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo sería acá? Menos 4, menos 5, ¿cómo me quedaría? Menos 9. 3 menos 2, ¿cómo me queda? Profe, ¿por qué -9? ¿Y por qué es menos 4, menos 5? Está bien, está bien, está bien. Está bien, profe. 3 Bueno, menos 2 me queda 5 positivo. 7 menos 3, ¿cómo me queda? 4. Por lo tanto, las componentes del vector dirección, ¿cuáles son? menos Menos 9, 9, 5, 4. 5 y 4. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es la primera ecuación que tenemos que deducir? La vectorial. Vectorial. Para encontrar la ecuación vectorial, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las dos condiciones que se necesitan para deducir esa ecuación vectorial? Un punto y el vector de dirección. Las coordenadas de un punto conocido y las componentes del vector de dirección. ¿Cuántos puntos conocidos tenemos de la recta? 2. 2.
Quiere decir que ¿qué punto puedo utilizar? ¿El punto P1 o el Cualquiera. punto qué? P2. P2. ¿Por qué? Porque ambos puntos que satisfacen la ecuación de qué? De la recta, ¿sí? ¿Qué punto quieren elegir? P2, no sé. P2. P1. Bueno, reemplazamos las coordenadas de qué? Del punto P2 más qué? Más lambda. Esperen que acá se lo borre. Quizás ser más corto. Más lambda, que es el parámetro. ¿Por qué? Por las componentes de qué? Del vector P1, de dirección P2. P1, P2. Ese lambda puede tomar cualquier valor. Sí, cualquier valor real. Entonces, ¿qué Sí, me van a cualquier tener que valor. poner? Lambda pertenece a qué? A A todos los los reales. reales, ¿sí? Eso no se olvide. A partir de la ecuación vectorial paramétrica, ¿qué ecuación deducimos de la recta en R3? La ecuación ¿qué? Cartesiana. Cartesiana. ¿Por qué se llama ecuación cartesiana paramétrica? Porque separa las componentes. Igual a componente y tiene justamente en base a qué? A los ejes coordenados cartesianos, ¿sí? X a qué va a ser igual acá? A menos 4 menos 9 por lambda. ¿Y a qué va a ser igual? A 3 más la componente en y del vector dirección por lambda. ¿Y z qué va a ser igual? A 7 7 más 4 lambda. más la componente del vector dirección con respecto a z por lambda. A partir de la ecuación paramétrica cartesiana, ¿qué deducimos? La ecuación simétrica. ¿Cómo obtenemos la ecuación simétrica? Despejando lambda. Despejando lambda. Despejando el parámetro en cada una de las ecuaciones paramétrica cartesiana y después ¿qué tenemos que hacer? Igualar. ¿Por qué igualamos, chicos? Porque el parámetro ¿qué es? El mismo. Todas esas preguntas se las tienen que hacer cuando van a estudiar. Porque yo no sé si les tomo, capaz, no sé, capaz que les tome o el profe o les tenga que tomar yo. Ya voy a ver. En caso que les tome yo, les voy a hacer pensar en ese sentido. Ustedes saben, a mí la memoria no me gusta. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos lambda a lambda. Igualamos lambda. Bueno. Quiere decir que el teórico se va entendiendo, chicos. Sí. Más o menos, sí. Tienen que sentarse, chicos, a estudiar, a leer también el apunte, ¿sí? Recuerden que los PDF como que es una guía, ¿sí? Después hay que sentarse a seguir hablando, leyendo un poco más del tema, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos las tres ecuaciones que de la recta en R3 y el lugar geométrico justamente representado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una sobre la representación de los puntos. Sí. ¿Cómo es que se representaban los puntos en el plano? En el plano es XY. En el espacio, perdón, me confundo. ¿Cómo X. era? ¿Qué tenías que tener en cuenta? Primero la coordenada en X. Este es el semieje Ok, X así positivo. es.
Este es el negativo, entonces bajas 5. Ahora tenés que ubicar la coordenada en Y. En Y es, acá tenés el semieje Y positivo y acá el semieje Y negativo. Entonces va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del valor, en menos 2. Entonces de 5, doblas ¿cuánto? 2 cuadraditos. Ahora subís hacia arriba o hacia abajo dependiendo si el valor de Z es positivo o negativo. Acá tenés el semieje Z positivo y acá abajo tenés el Ok. semieje Z negativo y ahí tenés el punto ubicado. Ok, gracias. Eso, chicos, yo antes no lo tomaba, pero ahora sí, en caso que les tome la recta que pasa por 2 puntos, le voy a pedir que me grafiquen el lugar geométrico, ¿sí? Porque me doy cuenta que a veces no saben ubicar los puntos en el espacio. Yo pienso a veces que lo entendieron o lo saben hacer, porque generalmente no lo suelo tomar y no lo saben hacer. Entonces es importante que sepan ubicar los lugares geométricos, que son las figuras, chicos, se tienen que graficar. ¿Sí? Entonces todo lugar geométrico que estudiamos tiene que estar graficado. Bien, acá vimos un poquito, como vimos recién, las posiciones relativas de las dos rectas en el espacio, vimos que podían ser las rectas paralelas. Para que dos rectas sean paralelas, tienen que estar ubicados en el mismo plano o en distintos planos, chicos. En el mismo. En el mismo plano. En el mismo En el plano. mismo plano, que inclusive en el teórico de vectores no había una pregunta que era algo de que si había dos rectas paralelas. El ¿Cómo, producto- profe, perdón? ¿Ya todos respondieron la guía de vectores del teórico? Sí, profe, calculo que sí. ¿Y han aprobado o no? Sí. ¿Sí? Ya Sí. después la clase que viene lo vamos a hacer, ¿sí? Y lo vamos a corroborar, ¿sí? En este de recta le voy a dar 4 intentos, ¿sí? Voy a hacer más buena y le vamos a dar 4 intentos para que lo aprueben, ¿sí? Pero bueno, justamente las rectas paralelas tienen que estar ubicadas dentro de ¿qué? Del mismo plano, ¿sí? Dos rectas son paralelas, están ubicadas en el mismo plano. Las rectas perpendiculares, justamente, las rectas son perpendiculares y las rectas que son concurrentes o incidentes en un mismo punto, ¿sí? Es decir, siempre recuerden que cuando hablamos de rectas concurrentes o incidentes son rectas que se intersectan en un único punto y ese punto es un punto en común para esas rectas. Y para que dos rectas sean concurrentes, esto sí lo tienen que tener también muy presente, al igual que rectas paralelas, tienen que estar en el mismo plano. Es decir, las dos rectas ubicadas en el piso, o las dos rectas ubicadas en la pared, o las dos rectas ubicadas en el techo para que corten en un mismo punto. Ese punto que se llama punto de intersección es un punto que es común para ambas rectas. Y finalmente las famosas rectas alabiadas, ¿sí? Las rectas alabiadas son rectas que es la nueva posición relativa que nosotros vemos en el espacio, que esto no ocurre en el plano. Para que dos rectas sean alabiadas, las rectas tienen que estar ubicadas en planos distintos, es decir, una en el techo, otra en el piso, una en una pared lateral y la otra en el piso, ¿sí? De modo tal que se cruzan, pero en ningún momento se cortan en un punto. Bien. Vamos a ver un ejemplo de nuevo, rectas paralelas. Lo que pasa es que, bueno, yo acá le estoy dando el teórico también a ustedes, pero en otros cursos yo doy el práctico, entonces siempre solo van a ver que acá va a ser repetitivo lo que les expliqué recién. Para que dos rectas sean paralelas, se tiene que trabajar con los vectores dirección, porque no hay ecuación explícita, no hay ecuación implícita, no hay ecuación general o implícita y explícita como para poder trabajar con la pendiente los vectores normales. Por lo tanto, lo único que me va a determinar si dos rectas son paralelas o no son los vectores de dirección de cada una de esas rectas. Si las rectas son paralelas, los vectores de dirección son paralelos, es decir, que los vectores son múltiplos escalares, como vimos en el teórico. A1 es igual a K por A2, o al revés, es decir, que tienen que ser múltiplos escalares, los vectores de dirección.
De ahí que la condición de vectores paralelos es que justamente la relación entre las componentes tiene que ser proporcional. ¿Qué significa que sea proporcional o por qué es proporcional? Porque los vectores son múltiplos escalares o iguales, que hace que esta relación se mantenga justamente constante. Este número se va a mantener constante en cada una de las relaciones, tanto en signo como en número. Bueno, fíjense en que es el mismo ejemplo que yo les di en el teórico. Tenemos la ecuación vectorial de la recta R1, tenemos la ecuación simétrica de la recta R2, tenemos el vector dirección de la recta R1, tenemos el vector dirección de la recta R2, para determinar si dos rectas son paralelas, los vectores dirección tienen que ser paralelos, por lo tanto fíjense en que planteo la relación entre las componentes de ambos vectores, entre las componentes homólogas, entre ambos vectores, 2 es a 4, como 1 es a 2, como 4 es a 8, simplificamos, se simplifica porque son múltiplos, y fíjense en que la relación se mantiene constante, ¿sí? Tanto en signo como en número. Por lo tanto, las rectas son paralelas, ¿sí? Siempre recuerden que para que los vectores sean paralelos, esta relación se tiene que mantener constante, tanto en número como en signo. Como se mantiene constante, las rectas son paralelas. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio que también lo vimos en R2, así que no creo que tengan problema. Les dice determine la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica cartesiana y la ecuación simétrica de la recta que pasa por el punto P, cuyas coordenadas son 1, 2 y menos 3, y es paralela a la recta R2, cuyo vector dirección es 4i más 5j menos 7k. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar el punto, ¿sí? ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar la ecuación de la recta R1, ¿sí? Esta recta R1 pasa por el punto P, cuyas coordenadas son 1, 2 y menos 3. ¿Cómo ubicamos este punto? A ver. ¿Cómo sería ubicar este punto? A ver, ¿qué hago para ubicar las coordenadas de este punto? ¿Cómo ubicamos? Uno para abajo la X. Uno para abajo, 1 acá. ¿Ahora qué hago? dos para ¿Voy la hacia la derecha o hacia la izquierda? derecha. Hacia la derecha. 2, 1, 2. Y ahora me voy para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo. ¿Cuánto? 1, 2, 3 3. cuadraditos. Ahí tenemos el punto P. Por este punto, cuyas coordenadas son 1, 2 y menos 3, ¿pasa qué? La recta R1, que es la que queremos encontrar, ¿o no? Esta vendría a ser la recta R1, ¿no? Toda recta R1 tiene que tener, ¿qué? Un vector, ¿qué? Dirección. Dirección. ¿Conocemos las componentes del vector dirección de esta recta? Sí, No, porque todavía no la tenemos como No, dato. no lo tenemos. ¿Pero qué tenemos de dato? Que esta recta R1 que es paralela a una recta ¿qué? R2. R2. ¿Qué información tenemos? Es decir, que tenemos que R1 ahora es R1 es paralela ¿a qué? A R2. ¿Qué información tenemos de la recta R2? ¿Las componentes de qué? del vector de dirección. Me Tenemos que confundí el con ese vector vector, ¿no? dirección de la recta R2 es igual a ¿qué? A 4i más 5j menos 7k. ¿Qué expresiones del vector acá, chicos?
4, 5 y 7, menos 7. La expresión cartesiana, ¿sí? Acá está expresado como terna. Quiere decir que de la recta R2, ¿qué sabemos como dato? Que el vector de dirección tiene como componentes 4, 5 y menos 7. Si la recta R1 es paralela a la recta R2, implica que los vectores de dirección, ¿cómo tienen que ser? Paralelos también, ¿o no? Paralelos. Y si los vectores de dirección son paralelos, ¿cómo tienen que ser? Múltiplos escalares. ¿Múltiplos escalares o qué? O iguales. Sí. De modo tal de que tengan la misma dirección, chicos. Si las rectas son paralelas, ¿la dirección de esta recta va a ser la misma que la de esta? Sí. ¿O no? Tienen la misma dirección. La dirección la está dando el vector. Por lo tanto, si las rectas son paralelas, los vectores de dirección son paralelos. Para que dos vectores sean paralelos, tienen que ser múltiplos escalares o iguales, de modo tal que la relación entre las componentes sea ¿qué? Proporcional. Por lo tanto, ¿cuáles vendrían a ser las componentes entonces del vector de dirección de la recta 1? Los mismos. Los mismos. ¿Sí? vector ¿Por orden. qué? Porque las rectas son paralelas. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Si ustedes plantean la relación entre este vector de dirección con este vector de dirección, van a llegar ¿a qué? Al mismo número, ¿sí? A la misma constante. Porque dos rectas que son paralelas tienen la misma dirección, chicos. ¿Y cuándo dos rectas son paralelas? Cuando los vectores de dirección son múltiplos escalares o iguales. Tienen las mismas componentes. Por lo tanto, la recta R1 pasa por el punto 1, 2 y menos 3. ¿Y qué componentes tiene el vector de dirección ahora? 4, 5 y menos 7. 4, 5 y menos 7. Si tenemos las componentes del vector dirección de la recta R1 ahora, y tenemos el punto, ¿podemos encontrar la ecuación vectorial de la recta R1? Sí. Sí, ¿Cómo sería la ecuación vectorial? X1, X y Z, Y Z, ¿qué va a ser igual? A 1, 2, menos 3. las coordenadas del punto por donde pasa la recta R1, que es la recta que no conocemos, que en este caso ahora sí podemos deducirla. ¿Más qué? Más Más lambda, que es el parámetro, por las las componentes del vector de su dirección. vector dirección, ¿sí? ¿Por qué las componentes del vector dirección de la recta R2 es el mismo que el de la recta R1? Porque las rectas son paralelas, tienen la misma dirección. Para que dos rectas sean paralelas, los vectores tienen que ser múltiplos escalares o iguales, ¿sí? De ahí que puedo encontrar la ecuación justamente de la recta buscada. Fíjense en que acá está, ¿se ve, chicos? Sí, profe, se ve. Bien, que acá lo esquematicé. Como las rectas son paralelas, esto es muy importante, los vectores de dirección son paralelos, es decir, que las rectas al ser paralelas tienen la misma dirección, es decir, que la dirección de esta recta R1 va a ser exactamente la misma dirección que la recta R2. Por lo tanto, los vectores de dirección son múltiplos escalares o iguales. ¿Por qué, chicos? Porque si ustedes plantean la relación entre el vector dirección de la recta R1 y el vector dirección de la recta R2, van a llegar al mismo valor de la K. ¿Sí? De ahí que son paralelos. Teniendo el punto particular o conocido por donde pasa la recta R1, bueno, yo acá le puse alfa, pero ustedes le pueden poner lambda, que es un parámetro. El parámetro es una letra, donde alfa, no se olviden, o lambda, lo que ustedes quieran ponerle, pertenece, obviamente, a los reales, ¿sí? Pertenece a los reales. Siempre recuerden que este parámetro puede tomar cualquier valor. A partir de la ecuación vectorial paramétrica de la recta R1, que es la recta buscada, obtenemos la ecuación paramétrica cartesiana, igualando componentes homólogas,
X va a ser igual a la coordenada del punto conocido con respecto a X más la componente del vector dirección de la recta R1 por el parámetro, y va a ser igual a la coordenada del punto con respecto a Y más la componente del vector dirección con respecto a Y por el parámetro, y Z vendría a ser la coordenada del punto con respecto a Z y la componente del vector dirección con respecto a Z, donde alfa son todos los reales, ¿sí? A partir de la ecuación paramétrica cartesiana, despejamos de cada una de las ecuaciones el parámetro alfa. Como los alfas son exactamente los mismos, justamente se cumple que se puede plantear la ecuación simétrica, ¿sí? Tenemos que de la primera ecuación me quedaría... acá chicos no se dieron cuenta de algo, de acá. Sí, que en la última es Z menos 3. Y acá es menos 1, chicos. No, acá es menos 1, acá me confundí. Es X menos 1 sobre 4 y menos 2 sobre 5 y Z más 3 sobre menos 7, ¿sí? Ahí puse el menos 7, pero es el menos 1, ¿sí? Acá lo corrí. ¿En el último es Z más 3 o menos 3? No, más 3, porque este pasa sumando. Ah, tenés razón, Mami. Perdón. Bien. Bueno. Vamos a un ejemplo con las rectas perpendiculares y después le voy a agregar algo que es cuando las rectas son coincidentes, ¿sí? Que eso sí me interesa, que no está acá explicado. Les dice, dijimos que dos rectas son perpendiculares, por lo tanto el vector dirección tienen que ser perpendiculares. Si los vectores de dirección son perpendiculares, implica que el producto escalar entre ambos vectores de dirección tienen que ser igual a 0. Siempre recuerden que la condición para que dos vectores no nulos sean perpendiculares o ortogonales entre sí es que el producto escalar entre dichos vectores tiene que ser igual a 0. Vamos a ver un ejemplo, que no sé si no es el mismo que les di en el teórico. Tenemos la recta R1, que es la ecuación simétrica. Recuerden que la ecuación simétrica, las componentes del vector dirección están en el denominador y en el numerador están las coordenadas del punto conocido particular por donde pasa la recta. La recta R2, fíjense en que es la ecuación paramétrica vectorial. Acá tenemos las componentes del vector dirección. A partir de la información que me da de cada una de las rectas, siempre recuerden que tanto la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica, la información que me está dando la recta son las coordenadas de un punto conocido particular por donde pasa la recta y las componentes del vector dirección de esa recta. De la recta R1 tenemos que las componentes del vector dirección son 2, 3, menos 1, y de la recta R2 las componentes de su vector dirección son 5, menos 3, 1. Para saber si las rectas son perpendiculares, justamente los vectores de dirección tienen que ser perpendiculares o ortogonales entre sí. Aplico la condición de vectores perpendiculares. Fíjense en que los dos vectores son no nulos. Si el producto escalar entre ellos me da igual a 0, demostramos que efectivamente las rectas son perpendiculares o ortogonales entre sí. Como el producto escalar entre ambos vectores de dirección me da 0, las rectas son justamente perpendiculares u ortogonales entre sí. ¿Cuál vendría a ser el ángulo comprendido entre esas rectas, chicos? ¿Cuál es el ángulo? Entre la recta R1 y la recta R2. 0. 90 digo. 90 grados. ¿Cómo calculan 90, el 90, ángulo ahí? 90. ¿Cómo se calcula el ángulo? Con el producto escalar. Con el Producto escalar entre los vectores de dirección de las dos rectas. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a determinar cuándo dos rectas son coincidentes. ¿Qué significa, chicos, que dos rectas sean coincidentes? ¿Que tienen puntos en qué?
tienen un punto en qué? ¿En común? En Punto en común. común. ¿Sí? Es decir, que para saber si dos rectas son coincidentes, ¿sí? Lo que tenemos que demostrar es que esas rectas tengan un punto ¿en qué? En común. En común. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, porque esto generalmente lo suelo tomar en los parciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. ¿Y No, cuántos profe. puntos son los parciales, profe? Más o menos. A fines de mayo. No, ¿cuántos puntos así hace? ¿Cuántas preguntas, por decirse? 4 ejercicios por lo general. Bien. Bueno. Es decir, que dos rectas son coincidentes cuando tienen un punto en común. Quiere decir que ese punto pertenece a las dos, a ambas rectas. Es un punto que es común para ambas rectas, ¿sí? Supongamos que tenemos esta recta R1. Lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a ver cómo determinamos, ¿sí? Porque esto lo tomo, no está en el PDF, no está en el apunte y yo lo suelo tomar. Porque es importante saber el concepto de coincidente, ¿sí? ¿Qué dice Z menos? 7 medios. Ah, El 7 medios es la coordenada del punto, ¿sí? Y ahí le aclaré el 1. Pero acá no está aclarado en el ejemplo el 1, chicos, ¿sí? Cuando muchas veces les aparece así, x menos 2, acá abajo, ¿qué numerador tiene que tener? ¿Puede valer acá el 0? no. 1 tiene. Yo a veces le hago esa trampa, chicos, ¿sí? Acá se los puse, pero no y no, porque si no, ¿qué tienen, chicos? Ahí, ¿una qué? ¿Una indeterminación o no? Profe, abajo de x menos 1 dice 2. ¿A dónde? Abajo de x menos 1. Le doy el tiempo para que copien, ¿sí? ¿Están copiando? Es lambda 2 en Z. Acá, sí. 2, 2 y 1. A ver, les doy un tiempito. Ahí vengo, chicos, ¿sí? Copien. Bien. ¿Copiaron? ¿Se leyó bien? Sí. Bueno, a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar? Lo primero que vamos a determinar, si estas rectas son paralelas
o perpendiculares, ¿sí? A ver, ¿cómo determinamos si estas rectas son paralelas? La Los vectores de relación. dirección. A ver, a partir de la recta R1, ¿qué información tenemos? ¿Cuál es el vector de dirección de la recta R1? 2, 2 y 1. ¿Qué ecuaciones de la recta R1? ¿Qué ecuaciones? Paramétrica. No, no, ¿No? simétrica. Simétrica. La ecuación simétrica. A partir de la recta R2, ¿qué información tenemos? ¿Cuáles son las componentes del vector de dirección de esta recta? 3, 2 y 1. Serían 1, 2 y 2, ¿no? Si no me equivoco. No, 2. 2, 2 y 1. Dos, dos y uno. A ver, Ah, analicen. bueno, sí, lo leí al revés. ¿Qué Sí. pasa con los vectores de dirección, chicos, acá? ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Iguales, por lo tanto, estas rectas, ¿cómo van a ser? Paralelas. Paralelas. Fíjense, ¿qué es lo que vimos recién? Los vectores de dirección son iguales o múltiplos escalares. Si simplifico, se simplifico, se simplifico, se simplifico, ¿cómo les queda acá? 1 es igual a ¿qué? A 1 uno. igual a 1. Por lo tanto, K es igual a ¿qué? A 1. A 1. Es decir, que las rectas, ¿cómo son? Paralelas. Paralelas. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Si las rectas son paralelas o no. Ahora, para saber si estas rectas son paralelas y coincidentes, lo que tenemos que hacer es elegir un punto de una de estas dos rectas, ya sea elijo las coordenadas del punto de la recta, supongamos R1, y lo reemplazo en la recta R2, o elijo las coordenadas del punto de la recta R2 y lo reemplazo ¿en qué? En la recta R1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Perdón, profe, se me entrecortó el No. internet. ¿Cómo dijo la última parte? Es decir, para saber si las rectas paralelas son coincidentes o no, voy a tomar un punto de una de las rectas, ya sea de la recta R1 o de la recta R2, y lo voy a reemplazar en la otra recta para saber si pertenece o no. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, voy a tomar las coordenadas, supongamos, del punto de la recta R2 y lo reemplazo acá. O voy a tomar las coordenadas del punto de la recta R1 y lo reemplazo acá. ¿Me van siguiendo hasta acá? O sea, de X, Y o Z. Lo cambias. Exactamente. Bien. Supongamos que yo tome el punto de la recta R1. ¿Me siguen acá? Sí. Bueno, entonces, tomamos el punto de la recta R1. ¿Qué coordenadas tiene este punto? ¿Cuáles son las coordenadas del punto P1? ¿Cuáles son las coordenadas del punto de la recta R1, chicos? Menos 1, menos 4 y menos No. 7 medio. No. 1, 4, 7 Uno, medio. 1 4. positivo, 1, más 4 y 2. 4 y 7 medios. medios. 7 medios. ¿A dónde voy a reemplazarlo? Y reemplazamos las coordenadas de este punto, ¿en qué recta? ¿Puedo borrar esta parte, chicos, acá? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno.
Tenemos el punto. ¿Cuál es el punto? Ahora me voy al paso 2. ¿Sí? El paso 3, mejor dicho. Voy a reemplazar las coordenadas del punto. El paso 3, reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación de la recta de ¿qué? R2. R2 a qué es igual, a X igual a qué, a 3 más 2 por lambda. ¿Cuánto vale X ahora? 1 a qué va a ser igual, a 3 más 2 lambda, ¿o no? Porque X y Z, ¿qué son? ¿Las coordenadas de qué? ¿De un punto qué? Común. Genérico. Genérico, quiere decir que puede tomar cualquier valor. ¿Qué valor está tomando ahora X? 1. Por lo tanto va a ser 1 igual a ¿qué? A 3 más 2 lambda. ¿Qué valor va a tomar Y ahora? 4 igual a ¿qué? A 6 más 2 lambda. ¿Y Z qué valor toma? 7 medios igual a ¿qué? A 9 medios más lambda. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que ahí está la importancia de X y Z, chicos. X y Z es un punto genérico. Quiere decir que puede tomar cualquier valor y representa los infinitos puntos de la recta. Yo quiero saber si las coordenadas de este punto, 1, 4, 7 medios, pertenece a ¿qué? A esta recta. ¿Qué tenemos que hacer ahora para saber si este punto pertenece a la recta? ¿Qué tendríamos que despejar acá? Lambda. Lambda. ¿Por qué Lambda. tendríamos que despejar lambda? Porque si estos tres lambdas son iguales, ¿qué significa? ¿Que este punto va a pertenecer a la recta o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué despejo acá? Despejemos lambda. Lambda, ¿qué va a ser igual acá? A 1 menos 3 sobre 2, ¿cuánto les da? Menos 1. Despejemos lambda de la segunda ecuación. 4 menos 6 sobre menos 2 igual a ¿qué? A menos 1. Despejemos lambda de acá. 7 medios menos 9 medios, ¿cómo les queda acá? Fíjense en qué pasó acá. Como el lambda, el parámetro, es el mismo, ¿a qué conclusión llegamos? Este punto cuya coordenada es 1, 4, 7 medios, ¿pertenece también a la recta R2 o no? Sí. Por lo tanto, ¿las rectas son coincidentes o no? Sí. ¿Por qué son coincidentes? Porque tienen un punto en ¿qué? En común. En común. ¿Cuál vendría a ser en este caso el punto en común que tienen? Menos 1. No. ¿Menos 1 qué es? ¿Es un punto 1, o qué es menos 1? 1, 4 y 7 sobre 2. 1, 4 y 7 medios. ¿Y qué es ese menos 1? El múltiplo escalar. El Lambda. parámetro. ¿Qué pasa si yo cuando reemplazo acá me daría, supongamos, menos 1, 2 y menos 1? ¿Este punto pertenecería a la recta o no? No. No. No, ¿sí? Entonces, ¿cuándo las rectas son coincidentes? ¿Sí? Cuando ustedes, justamente, para determinar si dos rectas paralelas son coincidentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tomar un punto de una de las dos rectas que se le está dando de dato, ese punto, las coordenadas de ese punto, lo reemplazan en la ecuación
de la otra recta, una vez que los reemplacen, porque siempre recuerden que X y Z son coordenadas genéricas, es decir, que pueden tomar cualquier valor. Cuando reemplacen las coordenadas del punto de la recta en la otra ecuación, inmediatamente tienen que despejar el parámetro lambda. ¿Por qué? Porque si este parámetro es el mismo, significa que el punto pertenece o no. De ahí Profe. está la importancia de ese parámetro, chicos. Si este parámetro no es el mismo, quiere decir que el punto no está perteneciendo, no pertenece a esa recta. Porque para poder llegar a la ecuación simétrica que dijimos que los lambda, ¿cómo tienen que ser? Exactamente los mismos. Iguales. ¿Sí? Profe, Iguales. Sí. en el segundo despeje de lambda, ¿por qué pasó como -2? Si no, ya no pasa de multiplicación a división y no se cambia el signo. Ah, acá es 2 positivo, perdón. Te queda -2. Igual, te queda -2 arriba, sobre 2 te queda -1, perdón. Sí, sí, está bien, pero... ¿Te sigue quedando -1 o no? Sí, por eso. Tengan cuidado porque este tipo de ejercicios yo los tomo. ¿Sí? Les pregunto si las rectas son paralelas coincidentes o si las rectas son paralelas no coincidentes. ¿Qué significa que sean paralelas no coincidentes? Que como los parámetros no es el mismo, no tienen un punto en común. Es decir, algo que es coincidente significa que tienen un punto que es común para ambas rectas. Es un punto que pertenece a ambas rectas. Eso significa la palabra coincidente, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con ese concepto, ¿sí? Las rectas son coincidentes porque tienen el mismo punto. El punto pertenece a ambas rectas, ¿sí? Bueno, chicos. Hasta acá llegamos, ¿sí? La clase de hoy. La clase que viene, que es el lunes, vamos a terminar la parte práctica que me queda, que es rectas concurrentes y rectas alabiadas, y arranco, chicos, con la parte teórica de plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Es decir, que la clase que viene lo voy a sincronizar práctico y teórico, ¿sí? Entonces, voy a terminar con la recta en R3, que me queda rectas concurrentes y rectas alabiadas, que son 2 ejercicios que se resuelven fácil, y me quedaría para ya arrancar con la parte de plano, ¿sí? Así que a prepararse, justamente porque ya entramos a la parte de plano, ¿sí? Ya arrancamos con plano, entonces lo que empecemos con plano lo vamos a continuar el miércoles y vamos a empezar a hacer también la parte práctica, ¿sí? Es decir, que vamos a ir viendo el teórico y el práctico para que les sea mucho más fácil entenderlo, ¿sí? No solamente porque después a veces ven toda la parte teórica y después cuando vamos al práctico volver de nuevo lo mismo. Entonces me parece que es más